sobre todo en superficies articulares, y cuando hay artritis, es decir, inflamación de las articulaciones, esta va a tener predilección por articulaciones grandes como rodillas, tobillos y las articulaciones distales de las manos y pies. Antecedente de familiar con psoriasis o con artritis, y de 2.6 a 7% de los pacientes con psoriasis pueden desarrollar artritis, aunque en algunas series se habla de hasta un 42% de pacientes con psoriasis que desarrollarán artritis. En general, la psoriasis se va a presentar en un 2% de la población, con una incidencia anual de 3 a 23 casos por 100,000 habitantes, afecta en el mismo número de hombres a mujeres, y la edad de presentación está entre los 30 y 50 años. El tratamiento va a ser básicamente antiinflamatorios no esteroideos para todas las manifestaciones de la enfermedad, los llamados fármacos modificadores de la enfermedad, incluyendo metotrexate, sobre todo para artritis periférica y enfermedad de piel y uña, y en el caso de todas las demás manifestaciones, es decir, la enfermedad de la columna vertebral, la inflamación de los dedos o de las inserciones de ligamentos, pues van a tener aquí efecto los inhibidores o los fármacos antifactor del necrosis tumoral. En el caso de la artritis enteropática, esta es la inflamación articular que se relaciona a la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos pacientes que cursan con este padecimiento intestinal, va a haber afección articular hasta en un cuarto de ellos, y la prevalencia en general en la enfermedad inflamatoria intestinal va de 50 a 100 por 100,000 habitantes. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye dos enfermedades: la enfermedad de Crohn, que se caracteriza por una inflamación que puede afectar todo el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, la inflamación se limita al intestino grueso o colon. Además de estas dos diferencias, otra diferencia importante es que la enfermedad de Crohn va a afectar a todas las capas del tubo digestivo, incluyendo mucosa, submucosa hasta serosa, y la colitis ulcerativa solo va a afectar la mucosa y submucosa. En general, estas enfermedades, Crohn y colitis ulcerativa, tiene dos picos de presentación de los 15 a los 30 años y un segundo pico a los 50 a 70 años. En general, afectan del mismo número a tanto hombres como mujeres, y en cuanto a artritis, va a tener cierta predilección o va a haber mayor casos de afección. En el caso de la enfermedad de Crohn, alrededor de 15% de los pacientes va a tener artritis periférica, un 15 a 20% artritis a nivel de la columna vertebral. El tratamiento, pues se ha visto que en realidad el controlar la enfermedad inflamatoria intestinal no beneficia a la artritis, no hay una prueba contundente de esta relación. Se utilizan principalmente glucocorticoides, en la prednisona, sulfasalacina, que tiene especial utilidad en el caso de colitis ulcerativa. Cuando se logra la remisión de la enfermedad, el mantenimiento es con azatioprina, y el uso de infliximab, este fármaco anti-TNF, se ha visto que remite las manifestaciones gastrointestinales en el 60% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Bueno, el prototipo de la enfermedad autoinmune, que se caracteriza por un ataque generalizado a todas las células y tejidos del organismo, es el lupus eritematoso sistémico. Este va a afectar sobre todo a mujeres en edad reproductiva, y bueno, la causa de lupus es multifactorial. Se ha visto que sí influyen factores como la luz ultravioleta, infecciones por algunos virus, pero en general pues se requiere un trasfondo genético. Esta enfermedad se caracteriza porque va a haber la presencia de anticuerpos anti-DNA doble cadena, que son los anticuerpos prototipo que se forman durante esta enfermedad. Y bueno, el tratamiento de base es el uso de glucocorticoides, prednisona. Se han hecho a la fecha nuevos estudios acerca del uso de algunos biológicos. Del momento, la piedra angular del tratamiento es la prednisona. Esta enfermedad, bueno, como comentamos, afecta sobre todo a mujeres en edad reproductiva, una relación mujer a hombre de 7 a 15 por cada hombre afectado, y la mayor proporción de mujeres afectadas va a estar entre los 16 a 55 años. En México se calcula una prevalencia de la enfermedad de 0.07 por cada 100,000 habitantes, en esto es en mayores de 18 años. Y bueno, ya hablando de la enfermedad, a propósito de este tema, la artritis reumatoide, esta enfermedad se caracteriza por haber inflamación articular que va a condicionar dolor, deformidad y falta de movimiento. Es una enfermedad que no se cura, que en realidad la frecuencia de que de forma espontánea se curen es baja. También, además de afectarse las articulaciones, pueden afectarse
hace otros órganos. Para entender cómo se afecta o cómo se da esta enfermedad, entendemos que las articulaciones es el punto de unión de los huesos. En general, el propósito es permitir la movilidad de los diferentes segmentos corporales. Entonces, en los extremos de los huesos va a existir recubrimiento llamado cartílago, que esto facilita precisamente este movimiento entre los dos huesos. Esta articulación va a existir o va a estar rodeada por una estructura llamada membrana sinovial, que en su interior va a tener el llamado líquido sinovial. Este líquido te reduce la fricción y esta unión va a estar estabilizada por la presencia de ligamentos y tendones que precisamente controlan los rangos de movilidad de las articulaciones. En cuanto a la epidemiología de la artritis reumatoide, es una enfermedad que presenta una distribución mundial. Tiene una incidencia de 0.5 casos por cada 1,000 habitantes por año y una prevalencia de un 1%. A nivel mundial, según estos datos del 2004 de la OMS, padecían artritis reumatoide un poco más de 23 millones de personas y la relación mujer-hombre es de 3:1, con una edad de inicio de síntomas entre los 20 y 40 años, y ya en edades más tardías de la vida pues la prevalencia va a ser 6 veces mayor en mujeres, y esto es alrededor de los 60 a 64 años. ¿Por qué da o por qué se da la artritis reumatoide? Pues como todas las enfermedades autoinmunes tiene un contexto de múltiples factores. El primero es la susceptibilidad genética. Se ha visto que la presencia de algunos genes del complejo mayor de histocompatibilidad favorece la presencia de o que se desarrolle esta enfermedad, y algunos otros genes no entran en este complejo mayor de histocompatibilidad, como aquellos que modifican algunas moléculas, por ejemplo el factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Entonces, cuando hay alteraciones en estos genes y se ha visto que en mujeres es mayor la presentación, y esto se cree porque es por efecto de los estrógenos, que favorece las células B, que son autorreactivas, es decir, que tienen la capacidad de atacar al propio organismo, no entren en apoptosis o muerte celular programada, y que en general los estrógenos favorecen a que hayan más citocinas inflamatorias. Y algunos factores ambientales como el tabaco, que el tabaco condiciona un estado de inflamación permanente, es decir, una activación continua de la inmunidad y la formación de péptidos citrulinados, que vamos a hablar más adelante de ellos, asociados a infecciones. En el caso de artritis reumatoide no hay un agente específico. Bueno, la suma de estos 3 factores va a condicionar la aparición de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se da esta enfermedad? Bueno, en un paciente que tenga estos genes de predisposición genética, esto va a favorecer que haya un fracaso en la tolerancia, es decir, que el sistema inmunológico pierde esa capacidad de reconocer lo propio, y que estas células pueden hacerlo en lugar de morirse o entrar en apoptosis, se quedan o viven de forma normal en el organismo, en la circulación. Entonces, cuando hay un factor externo, por ejemplo infección o inflamación como la que condiciona el cigarro, esto hace que se desencadene la respuesta inmunológica normal, pero al haber en el cuerpo estos linfocitos autorreactivos o estas células capaces de, bueno, así como van a atacar lo extraño, también van a atacar lo propio y van a condicionar una lesión en los tejidos. En el caso específico de artritis reumatoide, lo que sucede es que este linfocito T, que va a ser pues un linfocito T autorreactivo, va a favorecer la producción de factor de necrosis tumoral, la cual va a activar otras células del sistema inmunológico, a los fagocitos en general, pueden ser macrófagos, neutrófilos. Aquí en el esquema vemos al macrófago, y esta al activarse va a producir más citocinas, que las citocinas clásicas inflamatorias son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, y esto es un círculo vicioso porque al haber más factor de necrosis tumoral se activan más fagocitos, más macrófagos, y hay mayor producción de interleucinas. Estas interleucinas, en el caso de las articulaciones, van a ser uno, que se activen los llamados osteoclastos, estas células que se encargan de la destrucción del hueso, que se activen otras células propias de la articulación como los condrocitos, los fibroblastos, y esto hace que se produzcan mayores enzimas que degradan las proteínas normales de la articulación, las llamadas metaloproteinasas, y al haber esta destrucción favorece de que lleguen al sitio más células inflamatorias y persiste esta inflamación, y bueno, con esta activación constante de osteoclastos pues se den la erosión de hueso y cartílago. Además de toda esta respuesta celular en cuanto a la articulación, también este estado de inflamación permanente va a favorecer que las proteínas de la articulación, como la colágena, cambien su estructura molecular y se citrulinen.
A esto se le llama formación de péptidos citrulinados. Estos péptidos citrulinados van a ser antígenos, van a ser sustancias extrañas al organismo, lo cual va a favorecer de que se produzcan anticuerpos contra estas proteínas que condicionan mayor inflamación y mayor destrucción. Entonces, en general podemos hablar de que en la articulación con artritis reumatoide, primero va a haber una etapa en que van a llegar todas las células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, se da toda esta respuesta inflamatoria aguda. Esto va a condicionar de que esta inflamación lleve a cambios en la membrana sinovial, que empiece, en lugar de ser una membrana sinovial delgada, se empieza a engrosar con la llamada formación de panus. Si persiste esta inflamación constante, bueno, nos va a dar las clásicas características de la artritis reumatoide de erosión o destrucción del hueso, con la consiguiente formación de deformidades por este ataque continuo, esta destrucción ósea y esta formación de panus. Asimismo, esta respuesta inmunológica, bueno, se puede dar en todos los órganos del cuerpo, con especial predisposición en ojos, corazón y pulmones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Bueno, el paciente va a presentarse con dolor e inflamación de las articulaciones de ambos lados del cuerpo, predominantemente en las articulaciones pequeñas de las manos y de las muñecas, y en tercer lugar de preferencia van a ser rodillas, seguido de hombros, tobillos, pies y codos. Otros síntomas puede ser dolor muscular, la característica rigidez matutina, usualmente mayor de 1 hora, pérdida de movimiento o fuerza, puede haber fatiga, cierto grado de fiebre y la formación de nódulos reumatoides en superficies de presión. En cuanto a las manifestaciones fuera de las articulaciones, como comentábamos, las más comunes van a ser ojo seco y escleritis en el caso del ojo. En la piel puede haber inflamación de los pequeños vasos sanguíneos, vasculitis que condicione la formación de úlceras. En pulmones puede haber derrame pleural, fibrosis. A nivel renal puede acumularse en proteínas llamadas amiloide, y a nivel cardíaco puede haber incluso derrames fuera del corazón o bien datos de infartos. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, además de todas las características clínicas, nos apoyamos en estudios de sangre, por ejemplo la biometría hemática, en donde aumenta el número de glóbulos blancos, plaquetas, puede haber cierto grado de anemia, la formación de reactantes de fase aguda, las cuales nos hablan de inflamación, y estas incluyen la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva, pruebas de función hepática, renal, pruebas metabólicas normales, principalmente el ácido úrico. Puede presentarse factor reumatoide positivo, esto es en 70-80% de los pacientes, que el factor reumatoide positivo es un anticuerpo que se forma contra otro anticuerpo durante la inflamación y no es específico de artritis reumatoide. Y como comentábamos, los anticuerpos contra péptidos citrulinados, estos son más específicos, se van a presentar en 80-90% de los pacientes con artritis, y se ha visto que también otras condiciones pueden condicionar su aparición, por ejemplo la tuberculosis. Entonces, para nosotros pensar en artritis reumatoide, tenemos que encontrar al paciente con al menos una articulación que tenga inflamación y dolor, y que esta inflamación y dolor, o también llamado sinovitis, no se explique mejor por otra enfermedad. Si cumple este primer criterio, pues vamos a utilizar los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y de la Liga Europea contra el Reumatismo, que publicaron en el 2010. Entonces, estos criterios incluyen la distribución de las articulaciones, tanto en número como el tamaño de articulaciones afectadas, un puntaje de 0 a 5, la presencia o no de factor reumatoide y de anticuerpos anticitrulinados, de un puntaje de 0 a 3, la duración de síntomas, más de 6 semanas 1 punto, menos de 6 semanas no da puntos, y la presencia o no de reactantes de fase aguda. Si con la combinación de estos criterios sumamos más de 6 puntos, se hace el diagnóstico de artritis reumatoide definitiva. Si el puntaje es menor de 6, el paciente puede ser que si le damos un seguimiento, cumpla el resto de los criterios a lo largo del tiempo, o bien si tiene un interrogatorio preciso, podemos ver que si los datos se cumplen previamente durante la evolución del paciente, también se puede hacer el diagnóstico. Para evaluar la severidad de la enfermedad existen muchas herramientas. Una de las más utilizadas es el score de actividad de la enfermedad, que es el llamado DAS-28, se basa en la evaluación de 28 articulaciones, hombros, codos, muñecas, las articulaciones de la mano y las rodillas, y lo que se le busca a estas articulaciones es
si hay inflamación o si están sensibles al tacto. Entonces, ya que se hace este conteo articular, se revisan los resultados de laboratorio, específicamente la velocidad de sedimentación, se evalúa qué tanto afecta la enfermedad, la calidad de vida del paciente y se hace el cálculo del DAS. Cuando es un valor menor de 2.6 se habla de remisión de la enfermedad, tenemos actividad leve, moderada y mayor de 5.1 se considera actividad severa. En el caso de la